La demencia, según la Organización Mundial de la Salud, es en la actualidad la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. La siguiente ponencia, efectividad del tratamiento no farmacológico en el control de síntomas conductuales en pacientes con demencia, a cargo del doctor Carlos Arteaga Vázquez. El doctor Arteaga ha hecho una pasantía en el Servicio de Medicina Paliativa y Tratamiento del Dolor en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tiene un posgrado de maestría de Medicina Paliativa en la Universidad Cayetano Heredia, una maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica de la misma casa de estudio, un posgrado, un curso de alta especialidad de geriatría neurológica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y una estancia formativa en la unidad de demencia del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de España. Un posgrado en la segunda especialización en residentado médico, bueno, en geriatría justamente, en la Universidad San Marcos. Doctor Arteaga, tenga usted la bienvenida y le dejo los micros abiertos para poder escucharlo. Muy, Bienvenido. muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, María. Bueno, yo soy el doctor Carlos Artiaga. Me toca a mí hablar el día de hoy de evidencia de la terapia no farmacológica en el control de los síntomas conductuales en pacientes con demencia. Es importante aquí mencionar algunos puntos. Vamos a tener el contenido. Como estamos viendo en esta diapositiva, hay varios tipos. Vamos a ver la introducción, síntomas psicológicos y conductuales, epidemiología, modelos conceptuales, hasta llegar a un análisis de cada método, evidencias de eficacia y conclusión. Aquí tenemos que tener claro un punto importante, que la demencia afecta al 6.9% de los individuos mayores de 65 años, llegando al 33.1% de los individuos de 90 años. Es un trastorno caracterizado por la disminución adquirida gradual y progresiva de las capacidades cognitivas, que estos van a actuar también con una alteración y una disminución progresiva de la funcionalidad, y que esto conlleva a una disminución de su autonomía y que frecuentemente se acompaña de síntomas conductuales. Hay que tener presente que el deterioro de su nivel previo de funcionamiento del paciente es muy importante, porque también vamos a encontrar una inferencia con el trabajo o con sus actividades sociales que éste puede presentar. Los síntomas psicológicos conductuales pueden definirse como síntomas de trastorno de percepción del contenido del pensamiento, del ánimo y de la conducta, que frecuentemente ocurren en estos pacientes. Llámese trastornos psicóticos, trastornos afectivos o de conducta. Aproximadamente el 90% de esta población que tiene demencia presenta estos síntomas. Es importante determinar estos síntomas neuropsiquiátricos, y determinar si es propio de la enfermedad o es porque hay un evento confusional subyacente, secundario o un proceso intercurrente, como puede ser un dolor, como puede ser una infección, como puede ser hasta la propia constipación que se pueda presentar o una deshidratación. Aquí se menciona cuáles son los síntomas conductuales y los síntomas psicológicos. Dentro de ellos vamos a encontrar la agresividad, la irritabilidad, los comportamientos sociales inapropiados, la conducta motora aberrante, entre otros. Y en la parte psicológica encontramos la ansiedad, el ánimo depresivo, la apatía, lo que son ideas delirantes, alucinaciones e identificaciones erróneas. Este gráfico es muy bonito porque nos permite ver de que al tener estos síntomas, no solamente presento estos síntomas, sino también va a haber consecuencia. ¿Qué es lo que me puede conllevar si presento de forma recurrente estos síntomas? Puede haber un impacto económico, puede haber un deterioro cognitivo más rápido, exacerbación de la discapacidad funcional, una exacerbación del deterioro cognitivo, un estrés del paciente, que esto va a conllevar a una alteración en su calidad de vida, igual que una sobrecarga del cuidador, que también tiene una disminución de su capacidad, de su vida, de su calidad de vida. La institucionalización, la hospitalización y el otro punto, el tratamiento psicotrópico, que es lo más frecuente.
y que es lo que más utilizamos, sin tener en cuenta los efectos secundarios que estos pueden presentar a la larga. Aquí tenemos básicamente desde partir de punto cero, en las cuales meses antes de tener la demencia con meses después. Ya estamos viendo que desde partir de meses antes, como tenemos aquí, más o menos unos 30 meses antes de que haya un aislamiento social, de que va a haber un estado depresivo, es altamente frecuente encontrar ello. Y posteriormente vamos a encontrar que en el lapso de ese proceso de que vamos a hacer el diagnóstico o que comienza a presentar los síntomas el paciente, ya hay varios tipos de síntomas conductuales, psicológico-conductuales, llegando hasta la agitación y la agresividad. Posteriormente ser el diagnóstico de la demencia. En esta diapositiva se va a evidenciar que dependiendo del estadiaje de la demencia, va a haber mayor prevalencia de estos síntomas conductuales y esto es significativo. Inclusive, al tener bien claro que vamos a ver que hay síntomas dependiendo exclusivamente, por ejemplo, la agresividad y las alteraciones de la actividad con lo que respecto al ritmo de sueño se va a encontrar más frecuente en las demencias severas. Lo que respecta a la paranoia, vamos a encontrar o ideación paranoide más frecuente en la demencia moderada. Y así, este estudio es importante determinarlo, tenerlo presente, porque aquí nos menciona puntos importantes. El primer punto, que hay una demencia vascular, una demencia mixta, demencia de cuerpos de Lewy, demencias de enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal, demencia de Alzheimer, pero no existe actualmente el término de demencia senil. Por el ser viejo no vas a tener demencia. Como hemos visto, es una frecuencia de esta patología. Entonces, en esta diapositiva evidenciamos lo que respecta a los síntomas más frecuentes que están asociados comparando con la demencia de Alzheimer. Así vamos a tener que la demencia vascular es más frecuente encontrar los cambios, el comportamiento motor aberrante, así como vamos a encontrar agresión, agitación, ansiedad, apatía. En la demencia mixta también vamos a encontrar estos cambios motores aberrantes, como también vamos evidenciar una ansiedad. En las demencias de cuerpos de Lewy encontramos lo que respecta las más frecuentes, las alucinaciones y las delusiones, así como también la euforia y también vamos a encontrar la irritabilidad. En la demencia de Parkinson encontramos las alucinaciones, que es un punto más frecuente, y también vamos a encontrar la desinhibición. Y la demencia frontotemporal, las delusiones como también las alucinaciones. Aquí intentaron realizar un estudio en la cual evaluaron los diagnósticos neuropatológicos de la demencia y los síntomas neuropsiquiátricos, sin tener en cuenta el diagnóstico clínico. Esto fue un estudio de corte retrospectivo. Y en este estudio de corte retrospectivo, lo que evidenciaron fue, en aquellos pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, se encontraron la mayor cantidad de síntomas psicológicos y conductuales, como estamos viendo acá, tanto las delusiones, las alucinaciones, la agitación, la ansiedad. En la demencia de cuerpos de Lewy se encontró que eran las más frecuentes las alucinaciones y las disforias o depresión, a comparación de las otras demencias. También es importante acotar acá, bueno, es parte de que en este estudio, al evidenciar, determinaron que las placas, las beta-amiloides, que son frecuentes en Alzheimer, cuando estaban muy asociadas con la alfa-sinucleopatía, que son características de la enfermedad de cuerpos de Lewy, incrementaban la prevalencia de demencia a comparación de que si que se presentaban por sí solas. Es importante tener claro los modelos conceptuales para la comprensión holística y el tratamiento farmacológico. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son estos modelos. Uno que se llama necesidades insatisfechas. ¿En qué consiste estos modelos? Estos modelos significa que todos los síntomas conductuales son un reto y que algunos tienen una causa física específica y también psicológica. Por ejemplo, que el paciente tenga algún malestar, que tenga algún desasosiego, que tenga una nostalgia o que tenga un dolor.
o algún síntoma. Entonces, esto puede hacer que este paciente pueda tener estos tipos de necesidades insatisfechas. Son predecibles y los cuidadores pueden identificar los puntos críticos. Esto también es característico. Muchas veces, cuando vemos a pacientes con demencia, y la gran mayoría van a preguntar, señora, ¿a qué hora se pone un poco más irritable? Y le van a decir entre las 5, 6, 7, a esa hora el paciente se pone un poco más intenso, más irritable. Entonces, son puntos en los cuales hay que tenerlos presentes. El otro es la atención escalonada, que es reconocimiento y detección, que son intervenciones de baja intensidad. ¿Qué consiste es esto? Consiste en que yo veo a un paciente que tiene algún tipo de alteración, posiblemente sea porque tenga un proceso infeccioso, posiblemente un dolor o algún otro síntoma que se pueda evaluar. Aquí lo puede ser cualquier tipo de médico. No es necesario ser mayor especialidad. El otro son intervenciones de alta intensidad. ¿En qué consiste? En que sencillamente yo voy a determinar, posiblemente vaya el personal de salud y pueda mencionar cómo está su ambiente, las estructuras que tiene que modificar. Entonces, ese es un punto. Otro, que vaya un terapista ocupacional o una enfermera y ahí comience a hacer algunos tipos de terapia de forma continua o un seguimiento. Y hay otros que se llaman intervenciones especializadas. Esto ya consiste en que tenemos que evaluar al paciente de forma integral desde el punto en el cual el paciente, cuáles son sus características, cuál es su personalidad, para poder llegar a tener un plan estratégico exclusivamente para el paciente. Otro modelo es DICE, que es describir, investigar, crear y evaluar. Son áreas de evaluar y tratar tanto al paciente, al cuidador y al entorno que se está presentando. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque es desarrollado en su propio domicilio del paciente. La otra es ACME, que es evaluar, conceptualizar y diseñar un plan de atención, gestionar y evaluar el impacto del plan de atención. Aquí también tenemos otro modelo, un modelo jerárquico de necesidades, que va a tener sus consecuencias de necesidades insatisfechas de la demencia. Por ejemplo, la de autorrealización, ser útil, la libertad, la espiritualidad. Esto va a conllevar a que los objetivos no estén cumplidos en los pacientes o cuidadores. La necesidad de estima que tiene la persona. Esto va en la autoestima, la autoimagen. Y esto va a conllevar también a presentar algunos síntomas de comportamiento. La pertenencia y necesidades de amor. Esto conlleva ¿a qué? Al afecto, al apego, y esto va a conllevar a una mayor carga del cuidador. Necesidades de seguridad, seguridad, situación financiera, esto a una disminución de calidad de vida y las necesidades biológicas y fisiológicas. Aquí sí el paciente requiere el que esté de forma dependiente de una persona. Esto conlleva normalmente a una institucionalización. Esta diapositiva es muy importante para mi punto de vista. Aquí vamos a tener bien claro los factores asociados a los síntomas psicológicos. ¿Cuáles son? La neurodegeneración asociada a la demencia, cambios en la capacidad de la persona con demencia para interactuar con los demás y el medio ambiente. Esto va a haber una interrupción en un neurocircuito que va a conllevar a una mayor vulnerabilidad a los factores estresantes. ¿Cuáles son mis factores estresantes? Los factores de los pacientes: personalidad premórbida, enfermedad psiquiátrica, problemas médicos agudos, necesidades no satisfechas, como el dolor, el problema para dormir, el miedo, aburrimiento. También tenemos los factores del cuidador, que es la carga del estrés, la depresión, la falta de educación sobre la demencia, problemas de comunicación. Y aquí es importante, ¿por qué motivo? Porque cuando nosotros vemos a los pacientes, y eso también le han pasado a ustedes, que normalmente dicen, ¿cómo hacen con el cuidado de su paciente? Y ellos mencionan, bueno, un día va con mi hermano, otro día me toca a mí, otro día va donde mi otro hermano. Y normalmente, ¿cómo dan el tratamiento? Por ejemplo, yo no le doy el tratamiento porque conmigo duerme muy bien, está tranquilo, pero mi hermano sí usa mucho el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué con cada hijo es diferente y no es igual? Y es muy posiblemente porque esté viendo estos factores que se están alterando. Por decir, con un hijo posiblemente realizó las deposiciones el día de hoy. Al segundo día va el otro hijo
y no le comenta. Al tercer día va el otro hijo y no sabe cuántos días ya va que no hace deposiciones. Y al cuarto, y así sucesivamente hasta que se acuerda alguien y lo menciona. Entonces, aquí también es importante esta parte de la comunicación, como estamos viendo, desajustes en las expectativas y la severidad de la demencia. Los factores ambientales que son sobreestimulación o subestimulación, problemas de seguridad, falta de actividad y estructura, falta de rutinas establecidas. Y esto también se da por los tiempos. Desafortunadamente vivimos el día a día y la familia no tiene mucho tiempo para dedicarles a sus pacientes o a veces no tiene la economía para poder encargar a otra persona y puedan realizar estas actividades. Entonces, esto conlleva a que el paciente presente estos síntomas conductuales y psicológicos. Las necesidades según funcionalidad, ¿en qué consiste esto? Consiste en que el paciente va a ser que va a requerirse competente y valorado, lo requiere. El cambio lo ve que es difícil, cuenta siempre las mismas historias y hace las mismas preguntas. Es decir, el paciente todavía puede realizar sus actividades, pero ¿qué sucede? Al realizar las actividades no puede ser actividades muy complejas. Entonces, y abandona los intereses complejos y existe en el paciente la negación de tener un problema. Es autovalente aún el paciente. Cuando es moderado, el paciente va a considerar que tienen sentir un propósito en la vida. Se pierden vidas pasadas, lugares y roles. Necesita ayuda, pero no lo sabe o no lo manifiesta o no lo quiere decir. Y puede volverse emocional muy rápido. ¿Por qué motivo? Porque hay mayor independencia temprana. Luego hay una agitación, aislamiento y se pone muy ansioso. Y puede ser delirante con los procesos infecciosos. Son más rápidos de presentar ese tipo de delirios. Cuando el paciente ya está en una demencia severa, que es donde que ya requiere el cuidador, le gustan los movimientos rítmicos, le gusta recoger, sostener, transportar, frotar o agarrar cosas, pero ella es incapaz de resolver problemas, tiene dificultad para caminar y comienza el riesgo de caídas. Se produce ansiedad, agresión y agitación. En el estadio final ya al paciente le gustan los sonidos agradables y las voces familiares, como la calidez y el confort, consciente del mundo que lo rodea por cortos periodos, pero es incapaz de hablar, solo reconoce al cónyuge, puede gritar hay veces. Entonces estamos viendo que hay necesidades en las cuales el paciente lo requiere, pero no sabe cómo comunicarlos. Entonces, en pacientes con demencia, las afecciones médicas no diagnosticadas son factores importantes, debido a que pueden presentar estos síntomas psicológicos y conductuales, como agitación, preguntas repetitivas, clamores, ideas delirantes y alucinaciones. Además, son más propensos a recibir medicamentos psicotrópicos por conducta que aquellos sin enfermedad. Y ahí viene el punto importante. Si no tenemos un diagnóstico, si sabemos que tiene demencia, pero a pesar que tiene demencia, puede tener otras patologías. Si no sabemos que tienes esas otras patologías o no la identificamos, muy posiblemente el paciente va a continuar con estos síntomas y no los vamos a controlar. Y lo que vamos a hacer es dejarle tratamientos antipsicóticos de forma continua, incrementando gradualmente o dando otros tratamientos antipsicóticos adicionales. Entonces, es importante hacer un diagnóstico apropiado en el momento apropiado. El otro punto es, muchas veces la familia acude a nosotros, ¿por qué? Porque el paciente está que no lo pueden tolerar, no saben cómo sobrellevar al paciente. Y ellos dicen, bueno, pues, doctor, necesito que le dé algún medicamento. Y nosotros damos medicamentos como la risperidona, la olanzapina, puede ser el haloperidol, para que controle el paciente, pero sin darnos cuenta que hay medicamentos, es decir, que hay síntomas conductuales que no son controlados con el tratamiento farmacológico, como el deambular sin rumbo, el orinar, defecar en lugares inapropiados, el vestir, el desvestirse en momentos y sitios inapropiados, las acciones perturbadoras, las conductas orales repetitivas, el ocultar o acaparar, el balance en silla de ruedas, el comer objetos no comestibles, el aislamiento inapropiado y el caso omiso de las restricciones. Para ello, normalmente el tratamiento farmacológico no me ayuda.
Y muchas veces son a estos síntomas lo que más viene la familia. Aquí tengo un caso, lo he puesto para más o menos tener un poco más claro y saber cómo sobrellevarlo. Paciente con un estado de demencia intermedio que creía que cualquiera se acercaba a su puerta, por ejemplo, el cartero, el encargado de la limpieza. Venía para sacarle de su casa y robarle todas sus pertenencias. Al principio se limitaba a comentarlo, pero a medida que iba aumentando su confusión y se volvía más olvidadizo, empezó a preservar esta idea. Una mañana vino su hermano a visitarlo, como habitualmente solía hacerlo, y se encontró con la puerta cerrada. Llamó a la puerta, pero no obtuvo ninguna respuesta. Cuando miró la ventana, vio a su hermano sentado con una escopeta, que más tarde se comprobó que estaba cargada sobre su regazo. Quedó claro que había llegado el momento de tratar esos delirios paranoides. Quedó claro, ya el delirio estaba. No empezamos a tratar, sencillamente lo dejamos pasar. Ese es un punto importante y muchas veces nos pasa a nosotros como personal de salud que tenemos al paciente y que sencillamente decimos, bueno, sí, hacemos tal cosita vamos viendo cómo va funcionando. Pero hay que tener presente que esto puede llegar a un punto en la cual es mucho más complejo. Las pautas y estrategias de afrontamiento. Pedir ayuda. Es importante que el familiar, si son hijos, son varios, tienen que entre ellos colaborar. Si es solamente un hijo, buscar otros familiares o posiblemente sus vecinos que le puedan apoyar. Aceptación de la enfermedad. Este es un punto importantísimo. Muchas veces no aceptan que ya tienen la enfermedad y desconocen el pronóstico. Y al no querer aceptar, no quieren saber más de la enfermedad. Pero es importante esto para poder tratar a este paciente o acompañar en este proceso. No decirles lo que hace mal, no dar órdenes ni llevar la contraria, no discutir, evitar enfrentamientos, ignorar el enfado, ya suficiente con lo que ellos están padeciendo. No intentar razonar si sabemos que ya la parte de razón está alterada, así no sería adecuado insistir porque no lo va a poder realizar. Mantener la calma y la tranquilidad, tener una empatía, distraer su atención, simplificar la vida y no ofrecer excesivas opciones para elegir. Sencillamente ponerle es blanco o es negro, no ponerle los colores porque no van a poder y más se van a confundir. Establecer rutinas, aceptar sus percepciones equivocadas, ofrecer actividades y hábitos que le produzcan satisfacción. Una comunicación verbal y no verbal adecuada, bueno, y todo como lo estamos mencionando acá. Entonces, aquí vamos a tener nosotros algunos tipos de terapias no farmacológicas multicomponente, que lo que hace, que tiene como objetivo controlar o cuanto menos tratar de disminuir esta afectividad y conducta, la cognición, tratar de que vaya de forma progresiva pero lenta, dar una autonomía funcional, también la capacidad sensorial y motoras. Pero estas terapias también tienen que ir acompañada con el cuidador, ya sea el familiar cuidador o el cuidador profesional, o el no profesional, pero el que se encarga del paciente. Las intervenciones que vamos a hablar ahora van a ser intervenciones orientadas a la cognición y la emoción. La terapia de reminiscencia, la terapia de presencia simulada y videos, la terapia de validación, las intervenciones de estimulación sensorial, que son varias, las técnicas de estimulación conductual, otras intervenciones psicosociales, intervenciones para cuidadores, terapias combinadas e intervenciones individualizadas. Pero hay que tener presente que si vamos a hacer estas intervenciones, posiblemente vamos a encontrar barreras en las cuales no nos van a permitir realizarlas, como la falta de tiempo percibida o real, que es lo que normalmente vamos a encontrar. La familia muchas veces no tiene tiempo para ello. Igual también en la parte profesional, si es que van a a las terapias, no se da tampoco muy abastos a toda la población que tengan estos tipos de patologías. Bajo personal para en residencias. Imprevisibilidad percibida, es decir, cualquier tipo de evento que pueda suceder es preferible antes de hacer esa terapia. Efectividad de corta duración, posiblemente esta efectividad no es de forma que me va a dar una mejoría a la larga. Posiblemente lo único que me hace es controlar y que esto sea de forma progresiva. Entonces, esto no da como que una sensación de continuarlo.
para los familiares posiblemente. Falta de confianza en recomendar intervenciones no farmacéuticas, más que todo desconocimiento de nosotros, la parte profesional, la parte que nos encargamos de hacer la indicación. Aquí tenemos la terapia de reminiscencia. ¿Qué es la terapia de reminiscencia? La terapia de reminiscencia es aquello en la cual conversamos con la familia, conversamos con los amigos y vemos las actitudes, las habilidades, lo que él le gustaba realizar en el tiempo cuando estaba más tranquilo, estaba mucho mejor. Vemos fotografías, también observamos libros, revistas, cualquier tipo de objeto que ellos hayan tenido y que lo hayan utilizado muy frecuentemente, posiblemente también su música, sus videos, y se trata de esa forma hacer de que el paciente pueda activarse y pueda enfocarse en lo que respecta para que esté más tranquilo. Aquí se trató de hacer un metaanálisis, pero no se llegó a concretar y se hizo una revisión narrativa, en la cual se evidenció en el 2004, Lai et al., que trató de investigar el efecto psicosocial de un programa específico de reminiscencia comparado con control de contacto social y un tratamiento habitual, y en la cual evidenció que sí hubo mejoría significativa en el bienestar psicosocial para el grupo de la intervención. Aquí tenemos a AI, en la cual prueba la eficacia de un proceso de estructura y revisión de vida en un libro de historia de vida, y aquí lo que encontraron fue que el estado de ánimo fue mucho mejor y hubo un cambio significativo. En lo que respecta a Morgan et al., investigaron el impacto de la terapia de revisión de vida en la memoria autobiográfica, el estado de ánimo y la satisfacción con la vida. También mejoró la memoria y reduce la depresión. Entonces, se menciona de que deberíamos continuar con más estudios. Posteriormente, ya Cochrane, en el 2018, trata de evaluar si es que esa terapia de reminiscencia me permite controlar la agresividad y donde que evidente ningún efecto. En lo que respecta a ver si es que la parte depresiva también me puede controlar, tampoco se evidencia efecto. La otra terapia es la de interacción personal. Aquí lo que se hizo fue en un centro de residencia, trató de evaluar varias terapias, dentro de ellas de interacción, video, música y ninguna terapia. En el lapso de 2 semanas cada una, es decir, el paciente iba a realizar cada una de las terapias por 2 semanas, descansando una semana. En ese lapso de tiempo se basaba básicamente cuando el paciente presentaba un comportamiento verbal disruptivo. Entonces, cuando había este tipo de comportamiento, se realizaba esos tipos de terapia en un lapso de 1 hora, que son 15 minutos antes de realizar la terapia, 30 minutos de terapia y 15 minutos después. Se hicieron 9 observaciones de 3 minutos cada uno durante el lapso de estas 60 minutos o 1 hora, y en la cual se evidencia que con la terapia de interacción hay una disminución de este comportamiento verbal disruptivo a comparación del video o la música. Y también se evidencia que en el lapso del tiempo esta interacción es mucho mayor a comparación de las otras terapias. Lo que respecta a la presencia simulada, se evidencia. La presencia simulada consiste en que va a mencionar a un familiar de que le dé un cassette, grabe su voz en un cassette, recordando eventos o cosas muy bonitas que haya pasado el familiar por un lapso de 15 minutos. Y eso le pone o le dan al paciente para que escuche y de esa forma se tranquilice. Pero sí se evidenció en lo que respecta al placebo, normalmente fue que los terapeutas hicieron un cassette hablando, dando una educación también para que ellos escuchen. Y también la música y algo usual que usaba. Normalmente en esta terapia, básicamente es para cuando tienen un tipo de agresividad física, se evidencia que sí hay una disminución en la simulación presencial. Y en lo que respecta en la agresividad verbal, también se evidencia una disminución o se evidencia una disminución en la simulación presencial.
Pero posteriormente, cuando ya Cochrane hace una revisión, que es en el 2018, los estudios no estuvieron metodológicamente adecuados y por lo tanto no puede sugerir ningún tipo de riesgo o beneficio. En lo que es la terapia de validación, que es la terapia en la cual trata de que la persona tenga una mayor empatía, tratar de que las personas sean más empáticos con estos pacientes, de una forma en la cual realizar las actividades en la medida que pueda realizarlos, estar vigilándolos, si es que requiere algún tipo de apoyo, estar atentos a ello. Se evidencia, también intentó realizar un metaanálisis, pero no se pudo realizar dicho metaanálisis y se hizo una revisión narrativa y en la cual se evidencia que en el comportamiento mejoró las 6 semanas y la depresión disminuyó en el grupo de terapia de validación, pero no fue significativo, solamente hubo una leve disminución en ambos. Entonces, aquí tenemos claro un punto que ante cualquier contacto era efectivo para reducir las conductas verbales no agresivas. Y también se encontró que la terapia reminiscencia sí es adecuado, pero ¿para qué? Para reducir la resistencia al cuidado. Se encontró que el contacto humano real era el más efectivo. Después viene lo que es la intervención a estimulación sensorial. Aquí tenemos el modelo de acupresión, que es un modelo de influencia de la acupresión que es similar, que ejerce una presión durante más tiempo en puntos meridianos específicos según la medicina tradicional china o puntos de acupuntura del cuerpo humano, para que así pueda equilibrar los campos de energía. El modelo o el método de Montessori básicamente menciona, si yo mantengo a este paciente en actividad, entonces este paciente no va a entrar en un estado de agresión porque va a estar ocupado en esta actividad. Pero si este paciente tiene una actividad como asearse, bañarse, básicamente, ahí sí va a estar en un estado de mayor agresividad posiblemente, porque capaz no podemos llevar de una forma adecuada con el paciente ante estos eventos. Entonces, aquí lo que sencillamente se hace con estos dos métodos, se evalúa y se evidencia que tanto en aquellas agitaciones y aquellas agresiones, comportamientos agresivos, se evidencia una mejoría a comparación de si el paciente tiene algún tipo de comportamiento verbal o comportamientos no agresivos físicos. La aromaterapia. La aromaterapia, ya en el 2003, Cochrane mencionó de que no se encuentra ningún tipo de evidencia. Después, en el 2014, vuelve a hacer una revisión y tampoco encuentra evidencia. Pero aquí se evidencia que Funk evalúa el caso y encuentra dos estudios. Uno que tenía 72 participantes, que de Bayard, y el otro que es de Link, que tenía 14 participantes. Y encuentra que con estos participantes va a encontrar un efecto leve, eh, homogéneo, ¿ya? Sencillamente en esta revisión. El grupo NICE las guías NICE en el 2018 recomiendan la aromaterapia como una terapia no farmacológica, pero en el 2020 Cochrane evalúa otra vuelta y aquí cuando evalúa refiere de que sencillamente no se evidencia ningún tipo de beneficio en este tipo de terapia. Terapia de luz básicamente se basa en las alteraciones que se puede dar por el cambio de vigilia-sueño y esto puede ocasionar algún tipo de alteraciones y desórdenes o delirios en el paciente. Es importante mencionar de que normalmente las terapias de luz se daban en las mañanas o se puede dar en las tardes. La mañana puede ser de 9:30 a 11:30 y en la tarde de 5:30 a 7:30. Pero en ninguno de los estudios se evidenció algún tipo de efecto. La musicoterapia. La musicoterapia no es así como uno menciona que es que escuche su música. No, hay varias modalidades de que se puedan realizar este tipo de musicoterapia. Composición de canciones, escuchando música dirigida, ejercicios con la música y la relajación, discusión lírica, el canto, pasando la música.
Posteriormente se evidenció lo que respecta en el estado depresivo y sí se evidencia que tiene un bajo efecto y es homogéneo en lo que respecta a la depresión. En lo que respecta a la ansiedad, se va a evidenciar que hay un moderado efecto con una heterogeneidad moderada, que es 56%. En lo que es agitación y agresión no se evidencia ningún tipo de efecto. Y en lo que es el comportamiento problemático general, vamos a encontrar que no hay una evidencia de efecto. La terapia de horticultura, que es la jardinería en la cual el paciente puede estar ver sus plantitas. Aquí vamos a ver que Cohen-Mansfield en el 98 encontró una disminución estadísticamente significativa de conductas físicamente agresivas y no agresivas, pero solamente en 12 participantes. Posteriormente, Harrod and Gigliotti mencionó que no hay diferencias en el efecto, ya que él estaba viéndose que había alteración en su efecto o compromiso social, pero se evidencia en 129 participantes, en las cuales básicamente, y en los otros estudios lo que se encuentra que hay una reducción no estadísticamente significativa, solamente es una reducción en lo que respecta a, eh, sobre la agresión y la agitación. En la estimulación cognitiva son terapias en las cuales yo voy a brindar con lo que respecta a darle pintura, posiblemente arte o algún tipo de estímulo que pueda hacer que el paciente pueda realizar canciones, música, pero esto que yo voy a mencionar, estos estímulos al paciente, estamos evidenciando que tampoco se evidencia un efecto. En la terapia de estimulación multisensorial Noiselen, ¿en qué consiste esta terapia? Consiste en que yo voy a activar varios tipos de, eh, tanto la visión, el olfato, el gusto, la parte táctil, el oído, los voy a activar para que de esa forma el paciente pueda realizar algún tipo de de un comportamiento más adecuado. Entonces, cuando se realizó este tipo de terapia, evidenciamos que los cambios eh, apáticos, los cambios de más rebeldes, lo que son los cambios, las conductas agresivas y lo que son básicamente la depresión, va a haber una mejoría significativa. Las terapias de asistencia a animales, esto normalmente se crea o aparece, no es cuando es de hace muchos años, pero no es básicamente para estados netamente neurológicos, sino comienza con la parte posiblemente de estado depresivo y se evidencia que hay una mejoría en los pacientes. Posteriormente se evalúa en la parte neurológica y posteriormente en la parte de lo que es demencia. Y aquí vamos a evidenciar de que ¿en qué consiste? En que yo voy a tratar de que este paciente cuide a ese animal, tenga un estado emocional y afectivo hacia este animal, y esto me va a conllevar de que este paciente va a disminuir sus síntomas conductuales con una leve disminución de efecto y vamos a encontrar que su heterogeneidad muy baja. En lo que respecta a la depresión, vamos a encontrar que tiene también un leve efecto ya con una heterogeneidad ya moderada. Y en la agitación no vamos a ver ningún tipo de efecto. En las tecnologías de información y comunicación, esta es la información que yo le voy a brindar al cuidador, que él tiene que tenerlo claro y mencionarle cómo va a continuar, darles las armas necesarias para afrontar estas situaciones. Entonces, cuando evidenciamos ello, vamos a encontrar que en la parte de depresión hay un efecto, hay un buen efecto, pero la heterogeneidad es demasiado elevada, llegando al 95%. En lo que respecta a la agitación, vamos a encontrar que hay un efecto moderado, pero también aquí tenemos que la heterogeneidad también es alta. Y en lo que respecta a en líneas generales, vamos a encontrar que hay un efecto moderado, pero también tenemos que la heterogeneidad es un 89%, es bastante alto. Las terapias de actividades y ejercicios. Las intervenciones exitosas son aquellos que tenemos entrenamiento de baja intensidad. Siempre empezar de forma lo más mínimo posible e ir progresando hasta la tolerancia del paciente. Porque lo que puede suceder es que el paciente pueda presentar algún tipo de dolores o contracturas y después no quiera continuar. Programas de caminata, acceso gratuito a la zona exterior.
es importante considerar programas de actividades, actividades de vida diaria y valorar la etapa de demencia. Si yo tengo una demencia severa en la cual el paciente posiblemente ya no está caminando o camina muy poco, no voy a hacer mayor exigencia, solamente se camina a la tolerancia respectiva que pueda el paciente. Entonces, es importante que los programas de baja intensidad puedan ser exitosos para reducir la agresión física y la agitación, pero conociendo el estadio y las necesidades de la persona. La actividad es importante para mantener las capacidades. En este estudio, aquí trataron de evaluar la actividad física versus depresión, y aquí lo que se evidenció de que no había un efecto en este metaanálisis, pero también hay un estudio que es del 98 y en la cual se evidencia que las caminatas hacia afuera pueden reducir las conductas errantes y las conductas inapropiadas. El acceso a un área al aire libre puede reducir la agitación. El entrenamiento del cuidador. Educar a los cuidadores formales e informales es suma importancia, porque tiene que ir enfocado a la educación para reconocer, prevenir y planificar conductas agresivas. Tiene que haber un cambio de cultura, modelar al cuidador, el baño sin agresividad. Y eso sí es importantísimo. Muchas veces, como hemos conversado hace un momento, esto del baño es uno de los puntos más álgicos y los que más vas a encontrar los síntomas conductuales. Y muchas veces la familia no sabe cómo afrontarlo. Hay que buscar formas. Sencillamente, posiblemente si no le gusta bañarse en la regadera, posiblemente usar el baño de esponja, que es mucho más tranquilo para el paciente. Esta intervención, el entrenar al cuidador, me va a permitir ahorrar tiempo. Incluso en 3 sesiones con cuidadores eh, de ancianos permiten menos actos de agresividad. Y aquí estamos viendo que el entrenamiento de cuidador lo que va a producir, ¿qué cosa es? Va a disminuir, va a haber mayor significancia y va a disminuir los síntomas psicológicos conductuales. En los cambios ambientales, no cubrir los pomos y puertas con cortinas o persianas, tener acceso libre a ambientes exteriores y jardines, mayor libertad de movimiento, luz natural normal frente a la luz brillante, mesas pequeñas, colores neutros en la pared, nivel de ruido moderado, rutina diaria estructurada. Si nos damos cuenta, esta rutina diaria lo vamos hablando ya desde hace buen rato. Esa es la importancia y desafortunadamente el tiempo muchas veces no hay. Canciones naturales acompañadas de fotos, mejor participación en la tarde entre 2 a 5. ¿Por qué motivo? Como hemos conversado, muchas veces de partir de las 5:30 o 6, el paciente ya comienza a presentar estos tipos de alteraciones que la misma familia lo menciona en muchos aspectos. Entonces, es importante tener unas horas antes para que sencillamente el paciente esté más tranquilo en ese lapso de tiempo. Cubrir las puertas tiene algunos resultados contradictorios. Cubrir con espejos puede aumentar la agitación. Es importante que posiblemente tenemos que valorarlo, conversar con la familia y que vean si es que es adecuado o no es adecuado hacerlo. La evidencia en el cuidado especial del entorno es mixto y los requerimientos son contradictorios, pero pruébalos. Atención centrada en la persona. Aquí es un punto importante que muchas veces veo en muchos aspectos. Cuando van y dicen, pobrecito, el abuelito. Por favor, él es una persona que ya tiene una personalidad. Sabemos que le gusta, tiene una trayectoria. Y muchas veces esas expresiones, hay personas que por estar muy cabizbajo le puede afectar sin darnos cuenta nosotros. Entonces hay que tener claro eso. Y hay que tener claro que no vamos a cambiar a la persona. La persona va a continuar en la medida de lo posible. Muchas veces los hijos quieren cambiar actitudes o quieren cambiar personalidades. ¿Por qué motivo? Posiblemente porque los interrumpen. Pero nosotros no podemos realizar esos tipos de cambio. Hay que tener bien claro cómo es esa persona para poder apoyarla y ayudar. Terapia combinada. En este estudio se trató de valorar si es que la combinación de 2 o 3 terapias, de 3 terapias, podría funcionar. Hicieron una secuenciación. Utilizaron la terapia
física, la terapia de música y la terapia de reminiscencia. Como vamos a ver, con la condición de disminuir esta conducta aberrante, motor o aberrante. Entonces, se evidenció que la secuencia de 5 días de terapia física, seguido con 2 días de descanso, seguido de 5 días de terapia de música, 2 días de descanso y seguido con terapias de reminiscencia, va a encontrar una mejor alternativa para estos pacientes y van a disminuir estos eventos o estos tipos de comportamientos. También es importante ver el dolor. El dolor muchas veces no lo estudiamos, no lo evaluamos o lo dejamos pasar. El dolor es un punto importante para esta agitación y la agresividad. Entonces, ya casi por terminar, hay que mencionar, este es otro caso, y este caso es algo diferente, es algo en la cual vamos a ver. Seguimos a un paciente que llevaba casado con su esposa 48 años. Al hablar con él en una de las visitas, confió que pensaba que su mujer estaba teniendo una aventura amorosa con un hombre más joven en Boston. Me dijo que en varias ocasiones recientes su mujer le había dejado con un cuidador y se había ido a Boston durante varios días. También estaba seguro de que esta persona llamaba a su mujer a la casa. Comentamos este tema con cierta profundidad y quedó claro que comprensiblemente era extremadamente problemático para el paciente. No lo había comentado con su mujer. Le pregunté si debía hablar primero con su mujer y quizás después pudiéramos comentar todos juntos estos sentimientos. Estuvo de acuerdo conmigo. Hablé entonces con su mujer y le dije que creía que su marido estaba teniendo delirios y le transmití la conversación que había tenido con él. Rápidamente me percaté de la mirada de incredulidad en su cara e inmediatamente supe que el marido no estaba delirando. La mujer me dijo entonces que sus suposiciones eran ciertas y comentamos cómo manejar esta situación tan difícil. En pocas palabras, hay que darnos cuenta la importancia del cuidador y la importancia del paciente. No siempre vamos a pensar que son síntomas psicológicos o conductuales en los pacientes y posiblemente sean otros aspectos, como estamos viendo. Entonces, tener presente que la agresión física hay que valorar el dolor, la incomodidad, programación de baja intensidad, capacitación, educación al cuidador y cualquier tipo de contacto social. Actividades específicas de la tarea, plan de cuidado. Si es que no hay una agresión física, reminiscencia al contacto social, programación de baja intensidad, espacio del aire libre sin restricciones, revestimientos de puertas y ventanas, ayudas sensoriales, intervenciones sociales. Si es que hay una agresión verbal, dolor, valorarlo, incomodidad, contacto social en vivo, actividades específicas de la tarea, música, intervenciones sociales y el masaje táctil. Y si es que no hay una agresión, cualquier tipo de contacto, ambiente hogareño, ambiente poco estimulante, valorar la incomodidad, música, oportunidades sociales, tareas específicas y un masaje táctil. El cuidador es la pieza clave en el tratamiento, puesto que la calidad de vida de ambos está totalmente entrelazada. La terapia no farmacológica es el primer escalón de tratamientos. Y es importante, antes de iniciar una terapia farmacológica en la cual el paciente no está agrediendo ni a él ni a otra persona, la mejor alternativa es comenzar a usar las terapias no farmacológicas como primera medida. Luego, valorando, evidenciamos si es que es necesario las terapias farmacológicas. Y debemos dirigir nuestros esfuerzos a implementar las terapias no farmacológicas. Muchas gracias. Agradecemos, doctor Arteaga, por su exposición muy detallada. Doctor, mientras que van poniendo, los invitamos a poder realizar preguntas a través del chat, pero de repente en la parte práctica, cuando usted sale de repente a campo, en mudo, ¿cómo es la intervención con los familiares? Normalmente, la primera parte de la intervención, bueno, personalmente, sí que hablamos de forma personal, es que trato de que esté la mayor cantidad de familiares.
si es que son hijos. Normalmente yo soy geriatra, eso se puede ver siempre al adulto con sus hijos, ya al adulto mayor. Y se comienza a conversar, que es el primer punto, y que es lo que yo tengo que tener bien claro, qué cosa es qué saben de la enfermedad, qué es lo que viene de la enfermedad y qué es lo que esperan del paciente. En esa reunión tengo que valorar qué tanto ellos conocen cómo está el paciente y conocen cómo es el trato entre ellos del paciente. Por eso es importante que todos tengan un denominador común, porque lo que sucede muchas veces y que hemos visto es que cuando son varias familias, entonces tratan de ellos de organizarse. Y en esa organización hay varias posibilidades. Una, que cada hijo cada día lo va a ver. El otro, el hijo, lo va a llevar por 3 meses o por 2 meses, dependiendo de su turno, a su familia. Entonces, todos estos cambios, como hemos visto al inicio, va a ver que este paciente tenga una vulnerabilidad y pueda presentar los síntomas. Y sencillamente no sabemos cómo la familia va a actuar en este grupo, cómo la otra familia va a actuar con este paciente. Entonces, lo más recomendable es tener una persona fija. Y también el otro punto importante, que es básico, es que nosotros tenemos el caso de que el paciente muchas veces está con el hijo, ¿ya? Pero el hijo está por X motivos, está con problemas, está con algún tipo de alteración. Nosotros tenemos algunas actividades que son reflejas, neuronas reflejas o neuronas espejo, ¿ya? En eso, ¿qué significa? Que muchas veces cuando el paciente siente ese tipo de enojo o molestia, el paciente reconoce eso, pero como hemos visto en sus estadiajes, no reconoce cómo lo va a afrontar, si es que es él o si es que es el hijo, y comienza a presentar mayor tipo de alteración. Esos puntos se tiene que conversar con la familia para que ellos también tengan bien claro que en el momento que va a estar con el paciente, tiene que quitarse todo lo demás para que puedan atender al paciente. Ok, aquí hay una pregunta de Alicia Morales. Dice, excelente ponencia. Quisiera saber si hay alguna herramienta que nos pueda ayudar para poder realizar tamizaje en esta condición o para evaluar a los cuidadores. ¿Y con qué frecuencia debería ser? Muchas gracias, dice. Ok, sí, el NPI, el instrumento neuropsiquiátrico, ya, sí es una herramienta que sí es útil, que es la que se utiliza normalmente, ya. Y en lo que respecta a los cuidadores, es la sobrecarga de SARIT, es una de las herramientas en las cuales tenemos que evidenciarlo. Hay una escala de la sobrecarga menor, pero que es chilena. Desafortunadamente en el Perú no lo han hecho en menor cantidad porque las preguntas son bastante y muchas veces el problema de estas herramientas es que cuando estamos en consultorio, desafortunadamente no se nos da el tiempo y muchas veces es más dificultoso. Pero estas dos herramientas sí son adecuadas. Jacqueline Quispe nos dice, doctora, agradecida por su ponencia de antemano. Quisiera preguntarle si como profesional usted recomendaría no decirle al paciente su diagnóstico, ya sea demencia o cáncer, mientras aún está lúcido. Es importante porque el paciente tiene todo el derecho. Hay que tener presente nosotros en la parte ética. Y la parte ética bien claro se menciona, autonomía. Nosotros no podemos decidir por el paciente. El paciente tiene el derecho de conocer su patología y de decidir lo que va a hacer. Desafortunadamente, son partes en las cuales el paciente va a tener un estado depresivo, va a entrar en un estado de ansiedad, que es normal, pero que tiene que él tomar una decisión y saber qué es lo que viene y prepararse, como también preparar sus documentos para con sus familias. Muchísimas gracias, doctora Arteaga, por la brillante ponencia. Nada, estaremos en contacto, trabajando como siempre y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas Ok, gracias, doctor. gracias, muchas gracias. Nos vemos.